empezar ya mismo a repasar todas las noticias que tenemos por aquí, empezando efectivamente por una de las cosas que habéis comentado, que es, el PSOE e Israel y el PSOE, ¿verdad? Hoy ha habido una noticia bastante importante, el ministro Álvarez ha convocado por la mañana una rueda de prensa urgente y ha anunciado que España, lo cuenta y lo leemos ahora en El Salto, se suma al proceso... ¿por qué está esto tan arriba? Aquí. España se suma al proceso por genocidio contra Israel en La Haya. El ministro de Asuntos Exteriores, como os decía, José Manuel Álvarez, señala que para que la paz regrese a Gaza y Oriente Medio es imprescindible que todos apoyemos al tribunal y que se respeten sus medidas cautelares. España, dicen, va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Con estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha presentado este jueves 6 de junio en rueda de prensa convocada de urgencia la que parece ser una nueva iniciativa de presión diplomática iniciada por el Estado español en defensa de Palestina. En concreto, España ha presentado una declaración de intervención en el procedimiento con el objetivo, según ha dicho Álvarez, de apoyar al tribunal en la aplicación de las medidas cautelares, especialmente en la finalización de las operaciones militares en Rafah para que vuelva la paz, en los obstáculos a la ayuda humanitaria que deben terminar y en la destrucción de infraestructuras civiles que deben cesar. Álvarez, quien ha dicho que su gabinete lleva muchas semanas analizando el paso dado este jueves, ha asegurado que la decisión se ha tomado ante la continuación de la operación militar en Gaza y ante la extensión regional del conflicto. La Corte Internacional de Justicia, recordemos, ordenó a Israel el 24 de mayo detener la ofensiva en Rafah, donde se hacinaban más de 1 millón de personas que huían de las masacres en el resto de la franja. Asimismo, el tribunal ordenó además al Estado hebreo abrir el paso de Rafah para la llegada de ayuda humanitaria y que permita la entrada de inspectores para realizar una investigación sobre el terreno. Esta decisión de Álvarez, no creéis que llega después de 80.000 millones de ataques que hemos vivido ya, sino que llega después de este ataque que podríamos decir que por el peso diplomático va un pasito más allá. Y es que Israel anoche bombardeó una escuela de la ONU en un campo de refugiados en el centro de Gaza y se eleva ya a 39 la cifra de asesinados. Lo cuentan en la cadena SER, por lo tenéis en todos los medios. Desde que empezó la guerra, Israel ha destruido 57 escuelas, pero parece que no cuenta igual una de la ONU que otra que tuvieran allí, que pobrecitos míos, pues igual no ha tenido tantos gestos como podían haber tenido. El ejército de Netanyahu, dice la SER, se justifica diciendo que atacó ese colegio porque estaba siendo utilizado por Hamas, lo que dice siempre, y los terroristas planeaban un ataque de forma inmediata. Al menos 39 personas, entre ellas varios niños, han muerto en un ataque israelí en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos que albergaba personas desplazadas en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza. El ejército israelí ha confirmado el ataque y ha indicado que la escuela tenía integrado un complejo del grupo islamista y que en ella se escondían terroristas que participaron en el ataque asesino contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre. Mira, si verdaderamente Gaza tuviera tantos yihadistas, tantos terroristas en tantos centros como los que ha atacado Israel, ya habrían ocupado Israel hace tiempo. Es decir, ya se habría dado la vuelta a la situación. O sea, es que está tan claro que es una mentira detrás de otra, y menos además, os digo, en una escuela de la ONU. O sea, en una escuela de la ONU hay terroristas, que o sea, no hay por dónde cogerlo ya. Todo es Hamas, claro. Lo que pasa que al principio la gente, mucha gente, aquí creo que desde el principio nos hemos posicionado muy claramente, pero mucha gente y muchos medios de comunicación iban como con cuidado de, si lo que dice Israel es verdad, y si sí que estaban guardando allí armas, y si tal, que bueno, me acuerdo cuando la guerra de Irak ya se hablaba de este tipo de cosas, de no, es que había un pasadizo abajo con armas, no, es que tiene armas nucleares, no, es que no sé qué, y al final pues acabas destrozando absolutamente todo. Como os digo, el gobierno gazatí ha asegurado por su parte que muchas de las víctimas eran civiles refugiadas en la escuela y calificó el ataque de horrible masacre y de un crimen que avergüenza a la humanidad, aunque Israel asegura que se tomaron medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles no involucrados, como la vigilancia en el área e inteligencia adicional, que inteligencia adicional es lo que le falta un poco a Israel, sinceramente. Hace poco, aviones de combate
dirigidos por la inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet, llevaron a cabo un ataque preciso contra un complejo de Hamas incrustado, dicen aquí, dentro de una escuela de la ONU en el área de Nuseirat, señaló un comunicado castrense. El ejército aseguró que en el recinto operaban efectivos, tanto de Hamas como de la Yihad Islámica, y que pertenecía a las fuerzas Nukba, la unidad de élite de Hamas, cuyos agentes participaron en el ataque en Israel el 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados. Mira, os digo una cosa, Israel. Si con toda la gente que habéis matado, que creo que ya son como 40.000 o una cosa así, no habéis conseguido asesinar a los terroristas, que no sé cuántos eran, pero no muchos, que hicieron ese atentado y que cometieron ese atentado en suelo israelí, igual es que sois un poco inútiles, ¿eh? O sea, si, de verdad, sinceramente, si sigue esta gente estando viva, ojo, yo no sé, me preguntaría si hay gente aquí que está haciendo bien su trabajo, porque, hostia, me parece que habéis tenido ya como unos cuantos intentos. Dicen además y alegan desde Israel, los terroristas dirigieron operaciones terroristas en el área de la escuela mientras la explotaban y la utilizaban como refugio. Varios terroristas que planeaban ataques y promovían actividades terroristas contra las tropas en el periodo inmediato fueron eliminados en el ataque. El ataque provocó además decenas de heridos, según el gobierno gazatí, que fueron desplazados al hospital Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balá, que se encuentra ya al borde del colapso y que tiene el triple de pacientes de los que puede atender. El fallo de funcionamiento de uno de los generadores de electricidad en el hospital de los Mártires de Al-Aqsa presagia la aparición de una catástrofe humanitaria que podría provocar que decenas de heridos, enfermos y bebés prematuros sean víctimas, y pedimos una intervención internacional urgente, informó anoche el Ministerio de Sanidad de Gaza en este hospital, el único disponible para atender a más de 1 millón de personas en el centro de la franja. Israel intensificó este miércoles sus operaciones terrestres y aéreas en el centro de la franja y tomó el control operativo del campo de refugiados de Bureij y el este de Deir al-Balá, con ataques que mataron a al menos 75 personas. 8 meses de guerra han causado más de 36.580 muertos y 83.000 heridos, además de unos 10.000 desaparecidos bajo los escombros, según el ministerio. Así que, como veis, Israel, ante los gestitos de la comunidad internacional, sigue. ¿Por qué? Porque hay muchas medidas que se podrían tomar y que no se están tomando. Hoy, de hecho, Irene Montero creo que ha sido de las primeras en tuitear después de esa rueda de prensa de Álvarez. Irene decía: España entra en la denuncia ante la Corte, pero no romper relaciones, porque la prioridad del gobierno es no molestar a Israel. No tenemos nada contra Israel, dice Álvarez. La presión mueve al gobierno, pero nada basta hasta frenar el genocidio, romper relaciones y embargo de armas. Álvarez dice también que España no toma partido por ninguna de las dos partes, es decir, que a 3 días de las elecciones entramos en el procedimiento, pero no para ir contra el Estado genocida de Israel. Entonces, ¿para qué? Dice Irene Montero: basta ruptura de relaciones y embargo de armas. Y es que creo que clama al cielo la diferencia diplomática que ha habido, por ejemplo, entre el tema de Israel y el tema de Argentina, lo rápido que se actuó y, sin embargo, lo lento que se está actuando con Israel, y casi pareciera que pidiendo perdón y permiso por actuar. Decís por aquí: hoy Biden nos explicará por qué hay que apoyar a Israel y a Ucrania. Claro, correcto, correctamente, sí, eso es básicamente lo que va a ocurrir. Más cositas relacionadas con Israel, porque ya os digo que está habiendo bastante movimiento en el día de hoy al respecto de ese genocidio en Gaza. Por ejemplo, hoy hemos conocido esta otra noticia: dimite el juez que representaba a Israel en el caso de genocidio ante el Tribunal Penal Internacional. Aharon Barak, el expresidente del Tribunal Supremo de Israel, alega razones personales para su decisión, sin dar más detalles. Es una noticia de la agencia EFE. Aharon Barak, expresidente del Tribunal Supremo de Israel y uno de los juristas más respetados, ha renunciado a su cargo de juez ad hoc representando a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia contra la acusación de estar cometiendo un genocidio en Gaza. Según la carta de renuncia fechada el 4 de junio y de la que se hacen eco este jueves los medios israelíes, Barak, de 87 años y superviviente del Holocausto, citó razones personales para su decisión, sin dar más detalles. No se sabe de momento a quién podría designar Israel para reemplazarle.
una voz tradicionalmente crítica con el primer ministro, además ha sido este señor. En un mensaje anoche en la red social X, el presidente israelí Isaac Herzog ha agradecido a Barak haber servido a Israel en un periodo tan sensible e importante para su seguridad. Seguiremos, dice también este ministro, manteniéndonos firmes contra el mal, la hipocresía y las falsas acusaciones formuladas contra el Estado de Israel y sus fuerzas de seguridad. El Estado de Palestina presentó este martes una declaración aceptando con efecto inmediato la competencia de la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, y solicitó permiso para intervenir en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por violación de la Convención sobre el Genocidio con su guerra en la Franja de Gaza. El Tribunal Penal Internacional ha anunciado que Palestina presentó esta declaración aceptando con efecto inmediato la competencia del tribunal para la resolución de todas las controversias que puedan surgir o ya hayan surgido bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen del Genocidio de 1948, firmada por Palestina en 2014. Con esta declaración, Palestina se compromete a cumplir de buena fe la decisión o decisiones de la Corte y a aceptar todas las obligaciones de un miembro de la ONU en virtud de la Carta de Naciones Unidas. Por otro lado, y en otro comunicado, la Corte informó de que Palestina quiere intervenir como afectada e interesada en el procedimiento iniciado por Sudáfrica, por el que acusó a Israel de buscar un genocidio de los palestinos con la situación humanitaria y la destrucción causada con sus operaciones militares. Palestina solicitó primero autorización para intervenir en base al artículo 62 del Estatuto de la Corte, que sostiene que todo Estado, parte de la Convención sobre el Genocidio, tiene interés en garantizar el cumplimiento de este instrumento. Palestina aseguró tener un interés de naturaleza jurídica que puede verse afectado por la decisión. Además, subrayó que tiene un interés especial en estar presente en el procedimiento porque Palestina es un estado especialmente afectado, puesto que las víctimas que se busca proteger son los palestinos de Gaza, entendidos como un grupo protegido contra un genocidio. Pero Palestina también presentó una declaración de intervención en virtud de otro artículo del estatuto que permite formar parte del proceso a otros países siempre que se trate de la interpretación de una convención en la que sean partes estados distintos de los interesados. En este sentido, afirmó que su solicitud de permiso para intervenir y su declaración son acumulativas y alternativas. México, Nicaragua, Colombia y Libia ya solicitaron autorización para intervenir como interesados, aunque hay varios países que también señalaron públicamente su interés en este caso, pero aún no habían formalizado su solicitud. En una fase preliminar, la Corte exigió en mayo a Israel detener de inmediato su ofensiva militar para evitar la destrucción física total o parcial de los palestinos y tomar medidas efectivas para asegurar la entrada sin impedimentos de ayuda humanitaria, y además le exigió garantizar el acceso de misiones de expertos para investigar las denuncias de genocidio. Las intervenciones de los países autorizados se producirán una vez la Corte entre a estudiar a fondo el procedimiento para determinar si Israel ha violado o no la Convención sobre el Genocidio con su guerra en Gaza, algo para lo que todavía no conocemos fechas, y que estos son los movimientos que tienen que ver con este caso. Por aquí decís, Israel se quiere quedar con Gaza. Bueno, ese ha sido su objetivo siempre y así lo hemos analizado en las diferentes entrevistas, en las entrevistas que hemos tenido con Olga Rodríguez, en la entrevista también que con Néstor también tuvimos, con Miguel Urbán también tuvimos una muy interesante hace poco. Spanish Revolution.